Cristo, por glorificarle a Él. Una ofrenda agradable para Él yo quiero ser. Gloria a Dios. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo le entrego. Quiero serle fiel. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. El himno número 23. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Sí, Señor, gracias. Cuán grande es Él. Amén, Señor. Mi corazón entona la Gracias, canción. Jesús. Gracias, Señor amado. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Aleluya, gloria Cuando a Dios. recuerdo del amor divino, Sí, Señor, amén. que desde el cielo el Amén, Salvador Señor Jesús. envió. Aquel Jesús que por salvarme vino, en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y
corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermano. Gracias, Amén, hermano. Señor Gracias, le damos amado. al Señor por la Aleluya. alabanza, por la vida de los hermanos. Gracias le damos al Señor por su amor para con nosotros. Amén, gloria a Te invito a Dios. ponerse de pie, hermano. Vamos a hablar al Señor por las peticiones. Gracias, Señor. Señor bendiga a los hermanos. Amén, gloria a Los hermanos Dios. que nos van a estar escuchando también, Señor los bendiga. Y bueno, hermano, que el Señor pueda llevar a cabo su propósito con nosotros y en nosotros en este tiempo. hermano. Sí, amén, Que gloria Él a pueda Dios. establecer su voluntad en medio de nosotros y pueda darse a conocer, porque para eso está la iglesia, ¿no? El cuerpo de Cristo, para que Él pueda darse a conocer. Y también está el cuerpo de Cristo porque de ahí va el Señor a sacar su esposa. Que el Señor lo pueda hacer con nosotros en este tiempo. Amén. No sé cuál es su petición en esta mañana. También que el Señor lleve a cabo su propósito, hermanos. Sabemos que estamos en un tiempo difícil para la vida de la iglesia, ¿no? Creo que en este tiempo se cumple la palabra que dice que cada uno dice que se amontonarán, maestro, conforme a sus propias concupiscencias, ¿no? Porque hay mucho deseo de oír la palabra. Que el Señor, sabemos que Él siempre se guardó un remanente, que aquellos hermanos que aman al Señor, que conocen el Evangelio de su gracia, que el Señor pueda dar palabra de vida y de sabiduría a los pastores que hablan la verdad, amén. Amén, gloria Y a que Él Dios. abra puerta, como Pablo pidió oración ahí en el libro de Colosenses capítulo 4, para que el Señor abra puerta, amén, Amén. para esta palabra. Amén, gloria a Dios. Es como que el hecho de que vemos que hay muchos maestros conforme a sus propias concupiscencias, nos llevó a nosotros como a tomar un lugar de tranquilidad, como escondidos, ¿no? Pero Pablo oraba, dice, para que el Señor me dé palabra de sabiduría, le pedía oración a los hermanos, para que cuando al abrir mi boca, dice, me sea dada palabra de sabiduría, y para que el Señor abra puerta, dice, para esta palabra, amén. Amén, gloria a Así Dios. que tenemos que orar, hermanos, con este propósito, y los que tenemos este mensaje, levantar la voz para que se pueda oír en medio de tanta confusión la palabra del Señor, amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Señor bendiga la petición de nuestra hermana. No sé si hay alguna otra petición. Si no, vamos a orar. Amén. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Gracias, Señor, Padre de la agradecidos, gloria, Señor, Señor. por este momento, Señor, que podemos hablar contigo, Señor, porque podemos acercarnos confiadamente, Señor. Amén, Señor. Cosa, Señor, que el hombre, antes de que tú vinieras y te ofrecieras en sacrificio por nosotros, Señor, no podía hacer, Señor. Sí, Señor. No podía acercarse, Señor. Gloria Pero a ahora tu podemos nombre, acercarnos Jesús. por medio de tus méritos, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestra amada iglesia, Señor, por Amén, los Señor hermanos. amado. Señor, porque tú abras puertas, Señor, Sí, para Señor, de que gloria. la palabra de esta gracia corra, Señor, y sea glorificada en cada lugar. Pero también para que tú nos des palabras, Señor, para Sí, poder Señor. hablar con denuedo, Señor, de la gracia de Dios que es en Cristo Jesús, Sí, Señor. Señor. Mira, Señor, cómo el error se ha desparramado por tantos lugares, Sí, Señor. Señor. Que así la verdad también pueda extenderse, Señor, y pueda ganar la mente y los corazones, Señor, de los Amén, hermanos y de las Señor, de personas que aquellos aún que te no te han aman, conocido, Señor. Señor. Oh, Padre amado, bendice a los hermanos, Señor. Sí, Señor. Mira el deseo y el anhelo de cada corazón de ellos, Señor. Sí, Señor. Que sea respondido, Señor, conforme a tu voluntad. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano. Estamos en libertad. Pueden tomar asiento. ¿Y usted tiene un agradecimiento? Amén. Mi esposa tiene un agradecimiento. Después el hermano Ariel. Después nuestra hermana Ramona. Les saludo con la paz del Señor. Amén. Gracias al Señor que llegamos, gracias Amén, al Señor gloria a Dios. cómo el Señor nos da la victoria en todas las cosas. Amén. Y a veces uno busca una victoria en algo tan grande, no sé, siempre digo lo mismo, ¿no? Pero
una enfermedad incurable, pero en las cosas pequeñas de todos los días, Sí, ¿no? Señor. Obtenemos victoria. Amén. Qué hermoso ese himno del 56, ¿no? Gloria a Y Dios. hay otro himno que termina diciendo y gozar de sus laureles siempre allí. Nuestra victoria está en lo que Cristo hizo, no en lo que nosotros hagamos, sino en lo que Cristo hizo. Poder entender esto nos trae victoria todos los días, cada paso que damos. Sí, Señor. ¿No? Le damos gracias al Señor. Ahora cuando veníamos, se descompuso Timo, tuvimos que parar al costado, vomitaba, y venía la policía persiguiendo a otro. Fue un lío en ese segundo, ¿no? Pero el Señor nos guardó. Amén. Y Gloria a Dios. nosotros tranquilos como si no pasara nada, ¿no? Gracias, Porque el Señor Señor. nos guardó. Porque el Amén. Señor es el que controla toda nuestra vida, Amén, ¿no? gloria a Dios. Y siempre lo que ahora podemos entender, ¿no? Antes nos exaltábamos a nosotros mismos, pero ahora el nombre del Señor es exaltado. Sí, Y otro Señor. que lo ve de afuera, no tuviste miedo, ¿no? ¿De qué? Si el Señor es el que está con nosotros, ¿no? Y en nosotros. Que el Señor nos esté bendiciendo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermano. Hermano allí. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Les ruego la paz del Señor. Amén. Agradecido por salvar toda la vida, por llegar a este lugar. Nuevamente. Amén. Gloria a Dios. Quería compartir el Salmo 32, versículos 8 y 9. Amén. Amén, hermanos. 32, hermanos. Sí, 32, 8 y 9. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Te atente en el camino, te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti te fijaré mis ojos, no sea como el caballo o como el lulo. Tienes entendimiento que haces ser sujetado con cabestro, con freno, porque si no, nos acercarán a ti. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendiga a nuestro hermano. Amén, amados. Amén. Gracias le damos al Gloria a Señor. Dios. Amén. Por este día más. Gracias porque Él nos guardó durante el viaje. No sé si mi esposo ya contó, pero estábamos yendo hacia Mar del Plata con el auto. Y es para agradecer, porque en ese momento teníamos ganas de llorar, agradeciéndole al Señor por su amor, por su cuidado, amén, como decía la hermana Andrea, porque estábamos llevando un portaequipaje para traer la pochoclera y como la idea era dormir en el auto, la idea era comprar un colchón. Bueno, como no pudimos comprar colchón, llevamos los almohadones del sillón, que son grandes, de más o menos 1,20 m. Y eso lo puse en bolsa. Claro, en la ruta 41 cruzan muchos camiones, muchos. Entonces cada camión que cruzaba hacía... ¿Vio? Así un ruido como que levantaba los colchones. Y bueno, él me decía, hacen bolsa, qué sé yo, en lugar de pararnos y sacarlos y meterlos adentro, porque la idea era llevarlo adentro, pero como habíamos llevado a mi cuñado a la mañana, los pusimos arriba. Bueno, el asunto es que estamos yendo por la ruta 41 y cruza un acoplado de esos dobles y hace así. Yo ni cuenta me di, mi esposo se dio cuenta, voló todo el portaequipaje entero, limpio, salió así como si fuera así. Imagínense, no hay muchos vehículos, pero venía un auto con una familia, ¿vio? Y el coso ese cayó delante del auto, así como tenía los colchones arriba, lo pasó por arriba y no se hizo nada al auto. Pero nuestro agradecimiento al Señor era que cómo el Señor nos guardó, porque podía haber ocurrido una desgracia. Imagínense si eso cae sobre el auto o en el parabrisas, muere toda la familia, y nosotros estaríamos presos, ¿no? Porque dice que hay que asegurar bien las cosas. Pero es el agradecimiento, ¿no? Saber que el Señor nos guardó.
Y guardó esa familia también, porque podían haber estado en una desgracia. No supimos la confusión, así todo no nos llevó a preguntarle nada a la familia, ¿no? Pero ellos pararon, nos consultaron, revisaron el auto, estaba todo perfecto, no pasó nada, pero el agradecer al Señor por lo que Él nos guardó, ¿no? Y bueno, y así durante todo el viaje la verdad que el Señor nos guardó, ¿no? Y ahí yo decía, gracias Señor, porque sabemos que Él nos guarda, ¿no? Como decía la hermana Andrea, ¿no? De enfermedades, de lo que sea, vemos la mano de Dios, pero no supimos cuál fue la bendición de Dios, porque tuvimos mucho impedimento para ir a ese viaje y no sabemos cuál es, no tuvimos visiblemente decir para esto fuimos, ¿no? Pero yo sé que algo de ese viaje va a salir porque no vimos con nuestros ojos, pero hubo mucho impedimento y aún para llegar, ¿no? Y le agradezco al Señor por esto. Y yo sé que en algún momento vamos a decir este era el propósito, ¿no? Y le agradezco al Señor por eso, hermanos. Así que bueno, la voy a invitar a la hermana Verónica y a la hermana Estela. Quiero que cantemos una canción. Sabe que cuando yo llegué al Señor, no tenía un mes de creyente. Y el pastor me hacía pasar, yo tenía una vergüenza. Me decía, pase hermana Ramona, no. Y yo no quería pasar, me decía, pase hermana, pase. Y tenía que pasar. Era más la vergüenza de no pasar. Así que pase hermano. Y así vamos perdiendo la vergüenza, hermano. Algunos que sepan las dos. ¿Alguna más? ¿Hermana Estela? Bueno. No, ¿para qué no? El 23 que cantó recién el hermano, ¿lo sabe? ¿Sí? ¿Era el número 23, hermana? Sí. ¿Sí? Así tenemos que animarlo los unos a los otros, hermanos, ¿sí? Ya perdí la noción de los números. Así que bueno, porque ahí yo estoy en el primer asiento y escucho voces. Y digo, hay tesoros escondidos, hay dones, no tesoros, dones. Y hay que usar los dones, hermano, ¿vio? Los dones, cada don cumple su función. Y yo escucho, ¿vio? Escucho acá y escucho allá. Y es mejor lo que escucho atrás que lo que escucho acá. Así que, bueno, hay que usar los dones, hermano, ¿sí? Bueno, vamos a esperar a la hermana. ¿Te la acompañan? No, hermano, el número 23. ¿Qué número más? El 23. ¿No? Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Gracias. Bueno. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz, en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro
salvarme vino, en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor Imagínese ese día, me hermanos. llame a su presencia, Al al dulce dulce hogar, dice, amén. hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, Imagínese. cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Gracias, Señor. Gracias, Gracias, Señor, amados. Amén. Gracias, Amén. ¿Vieron qué hermoso que es, hermano? Cuando los hermanos cantan las alabanzas, a veces eso no se entiende, ¿no? Cuando se cantan las alabanzas, ahí en la palabra se da un mensaje, es el perfeccionamiento de los santos. Así dice la palabra. Pero en las alabanzas son declaraciones de fe. ¿Vio? Fíjese, dice, mi corazón entona la canción. ¿Cuán grande es Él? Si nosotros pensamos en lo que cantamos, hermano, nuestro corazón se tiene que quebrantar. A veces cantamos, pero estamos pensando en lo que vamos a hacer, me pasa a mí, hermanos, o en lo que hicimos, o en tal cosa. Pero cuando nosotros pensamos en lo que declaramos, porque es una declaración de fe, cuán grande es Él. Aleluya, ¿Vio? ¿Por qué cuán grande es Él? Dice, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar de un mi corazón. ¿Por qué? Porque ¿de dónde vino eso? ¿De la teoría del Big Bang? No, de la creación de Dios. Él creó todo. Él vino, Satanás lo llevó a esclavitud por el pecado del hombre, pero el Señor vino y lo libertó. ¿Vio? Dice, cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo. Aleluya, gloria a De Dios. tal manera que envió eso, ¿vio? Nosotros tenemos que cerrar nuestros ojos y alabarle al Señor, porque le alabamos con nuestro espíritu, pero también con nuestra alma y también con nuestro cuerpo. Amén, amados hermanos, que el Señor añada bendición a su vida, que vayamos puliendo estas cosas que están en nosotros, amén, que se vayan manifestando los dones y que se vayan llevando a la práctica. No tenga vergüenza, todos tenemos vergüenza, la vergüenza es del enemigo, amén. ¿Para qué? Para que nosotros nos demos a conocer los dones que Él nos dio. ¿Vio? Los dones que Él nos dio. Mire, vino una hermana muy desanimada un día a la iglesia, no es de nosotros, y una hermana que no habla le dice, ¿qué le pasa, hermana? No, hermana, estoy con mucha fobia, tengo esto. Y la hermana le dijo, confía en el Señor, hermana, confía en la palabra. Esa palabra, hermana, para la hermana fue lo que Dios usó para levantarla en victoria. Una hermana que no habla, pero esos dones están escondidos, si nosotros no los usamos, no se manifiestan. ¿Amén? Que el Señor añada bendición a su vida, hermana. Amén, hermano. Damos gracias al Señor por lo que hemos oído.
Gracias le damos al Señor por su amor y su misericordia. Amén. Te invito a Gloria ponerse de Dios. pie, hermano. Vamos a alabar al Señor con un coro. Gracias, Señor. Y el hermano Toby va a levantar la ofrenda. Va a dar la Gracias, oportunidad a los jóvenes. Va a cantar un coro. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. El 65 de coro. Hace mucho tiempo que no cantamos este coro. Hay un motivo que es de grande gozo, Cristo Jesús ya mora en mi ser, y es por eso que yo le adoro, siempre feliz con él seré. Si estoy alegre, me aumenta el gozo. Si pruebas tengo, fuerzas me da. Si estoy enfermo, Cristo me sana. Llena mi alma de seguridad. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amado Dios, Padre Celestial, te doy gracias por este día, Señor. Gracias, Amén. Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Te pido que bendigas estas ofrendas, Señor. Que Amén, bendigas Amén, Señor. gloria a tu nombre. Señor, y a los que no pudieron, te ruego, Señor, que suples un trabajo, Señor. Gracias, En Señor. todo momento, Señor, amado, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Así como estamos, vamos a recibir al pastor de esta mañana. Gracias, Señor. Gloria a Pueden tomar Dios. asiento, hermano. Pueden tomar asiento. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, también quiero agradecer al Señor por el viaje. No hice mención del viaje ayer. El Señor nos guardó, como dice mi esposa. Y la verdad que el viaje a los lugares turísticos a mí no me gusta. No es mi terreno, los lugares turísticos, las vacaciones y todo eso. Yo creo que las vacaciones mías van a estar cuando esté con el Señor. Yo el deseo que tengo es servir al Señor, predicar su palabra. Dios nos ha dado muchísimo Amén. Gloria para a poder Dios. compartir con la Sí, iglesia. Señor. Amén, gloria a Dios. Y yo quiero tomar ese rumbo, ¿no? También se disfruta, ¿eh? Por ese lado también se disfruta, porque hay hermanos cuando estamos en la provincia que nos quieren llevar a las cataratas del Iguazú y todos esos lugares, que lo vamos a aprovechar y vamos a ir, pero sirviendo al Señor. Por ejemplo, por este lado de las vacaciones, no encontré un hermano convertido ni por casualidad. Habían hermanos, hijos de Dios, pero no es conforme a lo que está escrito en la palabra, según la enseñanza de Pablo. Son hermanos, vio, que recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador, pero que viven una vida mundana, con un hablar mundano y con una forma mundana. Ellos manejan su vida mundanalmente. Tienen amigos mundanos, con los cuales ellos van a las peñas y van a la reunión de jubilados, porque son de nuestra edad más o menos de mi esposa, porque ella es una chica. Y bueno, pero la verdad que vacío del Señor. Queríamos entrar por la palabra, pero fue difícil. Hablamos algo, pero fue difícil, porque claro, son hermanos de muchos años que están en la iglesia, pero la palabra no los transformó, no los llevó a vivir conforme a la voluntad de Dios. Dios, como dice ahí en Romanos capítulo 12, en el versículo, creo que en el versículo 3, 4 en adelante, no conforméis a este mundo, dice, sino renovados por medio Transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. La vida cristiana es una vida separada del mundo, no es una vida con el mundo.
Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso es lo que Dios nos dice a nosotros. Nosotros estamos para asistir al mundo con el Evangelio, para predicarle al mundo que hay otra vida, ¿no? Una vida fuera de la violencia, una vida fuera del crimen, una vida fuera de la prostitución. Nada de lo que está en este mundo nos puede satisfacer a nosotros los cristianos. A nosotros lo único que nos satisface es la vida de Dios, la vida de la iglesia, ¿no? Por eso, claro, y me encontré con ese tipo de cristiano, ¿no? Hambriento y sediento por querer predicar la palabra de Dios, pero por el lado del turismo no lo encontré. Yo por lo menos no lo encontré. Una iglesia ni por casualidad, ¿no? Y bueno, y son estas iglesias modernas de hoy donde no está la palabra como la autoridad máxima, ¿no? Porque la autoridad de la iglesia es la palabra de Dios. Y todos somos gobernados por la palabra, hasta el pastor. El pastor no puede hacer lo que él quiere, él tiene que hacer conforme lo que está escrito en la palabra. Para eso uno tiene que conocer la palabra. ¿Qué está mal de irse de vacaciones? De ninguna manera. Usted que no tiene responsabilidad, yo tengo responsabilidad. Pero ustedes que no tienen responsabilidad pueden irse de vacaciones a Mar del Plata, donde ustedes quieran, y disfrutar. Disfruten, pero nosotros fuimos llamados para otra cosa, los pastores. Fuimos llamados para dar la palabra de Dios, para predicar la palabra de Dios. En los lugares turísticos no se puede hablar de la palabra de Dios, sí, pero ese es otro ministerio para mí. Es el ministerio del evangelista. Los evangelistas, ellos pueden ir ahí, como pueden ir al mundo y predicar el evangelio. Nosotros estamos para el perfeccionamiento de los santos. Bueno, el Señor nos llevó por ese camino y gracias al Señor porque Él nos usó. Yo sé cuál fue el motivo por el cual fuimos a hacer este viaje. Y tuvo un buen resultado, gracias al Señor. Pero no lo puedo decir. Bueno, vamos a seguir con el libro de Nehemías. El domingo que viene tenemos la mesa del Señor. Acuérdense que tenemos la mesa del Señor, lo que llaman la Santa Cena. Nosotros no le llamamos la Santa Cena porque la expresión Santa Cena viene del catolicismo, como Santa Misa, Santa Eucaristía, Santa Peregrinación, todo para ellos todo es santo, ¿no? Pero nosotros usamos la expresión bíblica, ¿no? Donde dice la mesa del Señor. Nosotros en la mesa del Señor comemos el cuerpo y bebemos la sangre de Cristo. Nosotros lo practicamos una vez por mes. Hay iglesias que lo practican todos los fines de semana. No importa cuántas veces se haga, siempre se tiene que hacer conforme a lo que está escrito en la palabra. Acuérdense que ese día declaramos la fe, ¿no? ¿Qué declaramos? Que Cristo murió, que Él ocupó nuestro lugar como pecador, que Él nos justificó, que Él recibió lo que nosotros merecíamos, Él ocupó nuestro lugar en la muerte, en la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección. No, por eso nosotros no vamos a conocer la muerte. No, lo que va a conocer la muerte es nuestra parte humana, pero nuestra parte del alma y del espíritu nunca. Nosotros, aunque nuestro cuerpo vaya a la sepultura, nosotros vamos a estar conscientes en nuestra alma y en nuestro espíritu. Y nos vamos con el Señor. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Gloria a Dios. Claro, amén, gloria a Dios. Entonces, acuérdense que en la mesa del Señor nosotros ese día declaramos la fe. Declaramos, venimos a la mesa del Señor declarando la fe. Ese día también traemos el diezmo para la obra del Señor. Esa es una declaración de fe, ¿no? Y bueno, y toda una vida rendida al Señor. Entonces vamos a leer ahí en Nehemías, hermano. No lo voy a hacer muy largo para no cansarlos. Gloria al nombre, aunque estar en la casa de Dios siempre es hermoso, estar con los hermanos, estar con las hermanas, es hermoso poder comunicarnos entre nosotros a través de la vida de la nueva creación. ¿Vio? Muchos se sienten bien en el club del barrio y van al club del barrio y ahí se sienten cómodos y está bien. Nosotros nos sentimos bien en la iglesia, con los hermanos, ¿no? Nos gusta estar con los hermanos, hablar la palabra de Dios, planificar trabajos, que eso es lo que vamos a hacer el domingo que viene.
vamos a empezar a trabajar acá en la iglesia, vamos a pintar la puerta de entrada porque está demasiado. Bueno, yo voy a comprar los materiales, todo lo que se necesite y vamos a, tal vez nos lleve 2 o 3 domingos para pintarla completamente. Pero todos los domingos algo vamos a hacer, un trabajito vamos a hacer acá en la iglesia, hasta que podamos comprar el terreno y tener nuestro lugar propio, porque esto es una casa de familia. No, pero la iglesia tiene que tener un lugar propio, ¿no? Porque la iglesia es del Señor. Amén. Entonces, todo eso vamos a hacer el domingo que viene. No sé qué vamos a comer el domingo que viene en el Ágape, ¿ma? No hablamos todavía. Hay que hablar de eso. A veces comemos empanada, a veces comemos tarta de acelga, a veces comemos pizza, a veces comemos fideos, ravioles, bueno, todo eso. Entre todos traemos un poquito y entonces todos participamos. Amén. Damos gracias al Señor porque Maxi y la esposa llegaron de allá de, ¿dónde? Villa Gesell. De Villa Gesell, que llegaron bien. Y bueno, que el Señor los bendiga en este día, que puedan ellos gozarse en el Señor. Amén, hermano. Amén. Entonces estamos en el capítulo 4. Usted mira, no, estábamos en el capítulo 3, pero vamos a ir al 4. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice, en el nombre del Señor Jesucristo, y fue que como yo, Sanbalat, que nosotros edificamos el muro. Acuérdense que estamos hablando de la edificación de la iglesia. El muro, nosotros no tenemos que edificarlo. Porque, ¿cuál es el muro que nos protege a nosotros? ¿Se acuerdan? El muro que nos protege a nosotros es la fe. Pero ese es el muro. Pero no nuestra fe, sino la fe del Señor. Y ese muro no puede ser derribado. Aleluya. Por eso nosotros estamos seguros en la fe de Cristo. ¿No? Tenemos una protección donde el diablo quiere destruirnos, pero no puede. Porque la fe de Cristo le impide a él tocar un solo cabello de nuestra cabeza. No puede tocarnos. Porque estamos protegidos por la fe de Cristo. Si fuera por nuestra fe, el diablo nos destruiría. Porque un día tenemos una fe demasiado alta y otro día tenemos una fe demasiado baja y ahí aprovecharía Satanás para entrar y destruirnos. Pero como el muro siempre está firme, ¿no? Siempre está ahí como protector de nuestra vida, nosotros estamos confiados. Gracias, Señor. Alabado sea el Señor. Pero acá en este lugar, el muro había sido destruido, como lo habíamos visto, por el emperador o el rey de Babilonia, ¿no? Y bueno, y Israel fue llevado como cautivo, el pueblo de Israel a Babilonia, y ahí, bueno, después Nehemías, como hemos visto, que él sintió en el corazón un deseo de poder edificar el muro. Y bueno, y entonces el rey, tocado por el deseo de Nehemías, lo mandó para que edificara el muro. Y estamos viendo sobre la edificación y ayer vimos algo. ¿No? Vimos la puerta. Aunque Jesús es la puerta de las ovejas. Que nosotros entramos ahí. Por medio de la puerta entramos ahí. Y ahora no somos ovejas como para el matadero. Como en aquel tiempo, las ovejas estaban en el redil para el matadero, para el sacrificio. Pero Jesús nos sacó del redil de las ovejas, ¿se acuerdan? Amén. ¿No? Nos libró del juicio, de la muerte, experimentando Él la muerte por nosotros, y ahora nos lleva a verdes pastos, a aguas transparentes, cristalinas, para que nosotros bebamos y disfrutemos ese lugar. Bueno, hoy vamos a ver el capítulo 4. ¿Alguien puede leer el versículo 1? Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Amén. Gracias, Señor. Claro, acá nosotros siempre tenemos que trasladar los versículos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, ¿no? Nosotros sabemos que no tenemos que edificar el muro, que el muro está firme.
Pero al que esté firme el muro, siempre va a haber aquellos que se oponen a la fe de Cristo, ¿no? Ellos no quieren que nosotros, porque dice, ¿se acuerdan cuando hablamos de la puerta? Dice, entrarán y saldrán. Nosotros podemos salir y entrar. El diablo siempre cuando salimos, él aprovecha para destruir nuestra fe. Ahí en 1 de Juan 5:8 creo que vamos a leer. El diablo está presentado acá en Juan como un león rugiente. Creo que 5:8... No. Ah, Pedro. Gracias, Nico. Gloria. No. Acá el pastor Nicolás me está corrigiendo duramente. Igualmente, mancebo, sé sujeto a 8. Ser templado y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual rugiente león, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistís siempre firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en todo el mundo. Entonces lo que el diablo nunca trata de destruirnos a nosotros. Él quiere destruir la fe de nosotros, la fe en el Evangelio, la fe en Jesucristo, ¿no? Eso, el diablo tiene muchas herramientas para usar para destruir la fe de que nosotros tenemos. Por ejemplo, lo que puede usar el diablo es una persona que llega a nuestra casa y nos hace un daño terrible. Y entonces nosotros decimos, ¿cómo puede ser que Dios haya permitido que esta persona nos haga tal daño? No, un daño terrible, hablamos, ¿no? Pero nosotros, a pesar de eso, nosotros tenemos que permanecer firmes en la fe, ¿no? Porque eso, como decía el hermano, el pastor Nicolás, dice que toda adversidad nos ayuda a nosotros a conocer a Dios y a conocernos a nosotros mismos. Porque de alguna manera tenemos que madurar, ¿no? Maduramos a través de las adversidades, ¿no? Pero nunca perdemos la fe. Siempre la fe está, como dice ahí en Efesios, leemos ahí también, Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. En el versículo 16, ¿alguien puede leer? Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. Dios, todo dardo del fuego, todo lo que el diablo tira hacia nosotros, ¿no? Palabras que tratan de llevarnos a nosotros a negar la fe, o dardos son flechas encendidas con ira, con odio contra nosotros, ¿no? Eso nosotros ponemos el escudo de la fe es la palabra de Dios. Siempre ese es el escudo que a nosotros nos protege. Contra los dardos del diablo, no contra mi vecino, no contra mi madre, mi padre, un compañero del colegio, no. La fe es contra el diablo, no contra las personas. ¿Se entienden, no? Aunque el diablo usa personas, pero nuestra lucha no es contra las personas. ¿Dónde dice ese versículo? Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que vagan en las regiones celestes. Efesios, no me acuerdo dónde queda, hermano. Bueno, mientras que usted lo busca, yo voy a empezar acá a leer ahí Nehemías 4. Y fue que como yo, Sanbalá, que nosotros edificamos el muro, se enojó terriblemente. Cuando ustedes sean más firmes en el camino del Señor, muchas personas se van a levantar en contra suya. Personas que usted ama mucho, que quiere demasiado. Esa persona no, porque no entienden su fe, no entienden lo que Dios está haciendo con usted. Y parecería que en algún tiempo anterior a nosotros nos enseñaban que lo más importante para nosotros era la iglesia, ¿no?
y nos llevaban a nosotros a dejar nuestras familias de lado. Hay iglesias que enseñan que hay que dejar a las familias, porque dicen que ellos son pecadores, ¿no? Y entonces no hay que juntarse con ellos. Esa es la enseñanza que teníamos antes. Y nosotros obedecíamos lo que nos enseñaban. Nos alejábamos de nuestra familia. Pero era una enseñanza equivocada, porque nuestros familiares no necesitan de Dios y necesitan conocer a Dios a través del amor de Jesucristo. Y si nosotros nos alejamos de ellos, ¿cómo ellos van a poder conocer a Dios y el amor de Dios? ¿Cómo ellos van a ser liberados del infierno y de la condenación eterna? Nosotros tenemos que amar a nuestros familiares, a nuestros padres, a nuestros tíos, a todos nuestros familiares, pero siempre tenemos que acercarnos con el Evangelio de Jesucristo, con la fe que tenemos en Él. ¿Amén? Nunca tenemos que alejarnos de nuestros parientes, de nuestros familiares, sino que tenemos que ayudarlos para que ellos conozcan a Dios. No solamente predicándoles, hablándoles de la palabra, sino mostrándoles la vida nueva que ustedes han recibido, ¿no? Ustedes tienen que acercarse con el fin de que ellos también puedan alcanzar la salvación y la vida eterna, porque ellos van a morir algún día, y si no reciben a Jesucristo como Señor y Salvador, ellos van a ir al infierno y a la condenación eterna. Solamente podemos ser liberados de la muerte eterna, de la condenación eterna, por medio de Jesucristo, ¿no? Porque Él es el camino, la verdad y la vida que nos lleva a Dios. ¿Encontraron el versículo? Sí. 6:12. Efesios 6:12. Efesios 6:12. 6:12. Vamos a leerlo. Que decía ahí que no, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿no? Sí. A ver, mira. A ver. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Claro, acá ves, nosotros siempre vamos por la palabra, tenemos que ir por la palabra. No podemos actuar conforme lo que nosotros pensamos o sentimos. Tenemos que hacerlo todo a través de la palabra. Entonces la palabra dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Es decir, sangre ni carne son nuestros parientes, nuestros vecinos, sangre y carne. ¿No? Los compañeros de trabajo, los compañeros de estudios, ellos son sangre y carne, pero nuestra lucha no es contra ellos. ¿Se entiende, no? Sino es contra huestes espirituales de maldad que vagan en las regiones celestes. Entonces, acá cuando estaban construyendo el templo, oyó Sanballat que nosotros edificamos el muro, ¿no? Y ellos oyen que nosotros estamos en Cristo, que estamos detrás del muro, ¿no? Ellos oyen eso. Y cuando oyen eso, o cuando oyeron Sanballat que los judíos estaban edificando el muro, encolorizándose y enojándose. ¿Cómo dice su Biblia? Enojo y se enfureció. ¿Cómo? Se enfureció. Se enfureció, se enojan. Ellos se enojan porque nosotros llevamos una vida diferente a lo que ellos llevan. Ellos quieren que nosotros, no sé, fumemos, póngale, ¿no? Tomemos, vayamos a los bailes, ¿no? Y todas esas cosas. Y que sigamos la misma vida que ellos llevan. Pero ir a los bailes, todas esas cosas no es tan pecaminoso, digamos, ¿no? La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Dónde está eso en 1 Corintios, creo? Todo me es lícito, mas no todo edifica. Usted en Cristo puede hacer lo que usted quiera, lo que Cristo dice. Pero usted puede hacer lo que usted quiera. Porque acá, en esta vida, uno obedece por amor, no por obligación. Nosotros vamos obedeciendo en la medida que amamos al Señor, ¿no? Y el Señor siempre va conquistando nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque Él siempre nos hace saber a nosotros, ¿no?, algo de su amor. Nos hace saber de su amor. Y entonces ese amor conquista nuestro corazón. Por eso lo que tenemos que tener conocimiento es del amor de Dios.
El amor de Dios tiene un nombre, Jesús. Él es el amor de Dios. Como mi amor es mi hijo o mi hija, ellos son mi amor. Y yo me gozo con ellos. Mi contentamiento está con ellos. Así, Dios nos da a conocer su amor, nos da a conocer a su Hijo. Y en Cristo está el gozo del Señor. Amén. Entonces, estaban edificando ahí el muro y se enojaron y se llenaron de odio, de bronca por lo que estaban haciendo, en gran manera. ¿Y qué hicieron? Hicieron escarnio de los judíos, es decir, empezaron a hablar mal de los judíos. Empezaron, digamos, a mentir en contra de los judíos. ¿A quiénes? El 2. Y habló delante de sus hermanos, ¿vio? Y delante del ejército de Samaria, ¿vio? Fue y empezó a hablar mal de los judíos delante de sus hermanos y delante del ejército de Samaria. Y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Él les de permitir? ¿Han de sacrificar? ¿Han de acabar en un día? ¿Han de resucitar de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? ¿Vio? Eso estaba tan enojado este hombre contra los judíos. Y así también pasa con nosotros. Hay mucha gente enojada con los cristianos, no con los que seguimos a Cristo. Pero nosotros no tenemos que hacerle mella de eso, porque nosotros estamos edificando la iglesia. La iglesia no podemos edificarla con rencor, no podemos edificarla con amargura, peleando, estando en guerra con ellos. Cuando hay guerra no se puede edificar. Ustedes van a ver en los países que hay guerra, caen bombas, destruyen todo. No se puede edificar cuando hay pelea. Igual en la casa de familia, cuando los esposos están peleando, no se puede edificar. Por eso lo que tiene que reinar es el amor. En el amor no hay peleas. ¿Vio? Entonces vamos a leer ahí en Deuteronomio 23. Porque acá nosotros lo que estamos viendo de Sanballat, él está siendo una persona conforme lo que dice 23, 3 y 4 de Deuteronomio. Vamos a seguir leyendo antes de ir a ese versículo. Vamos a seguir aquí en el versículo 2 de Nehemías 4. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Él le de permitir que han de sacrificar, han de acabar en un día, han de resucitar los montones de polvo de piedra que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías, amonita, no, este es argentino, amonita, el cual dijo, aún lo que ellos edifican, si hubiera una zorra, derribará su muro de piedra. Eso dijo. Entonces vemos que Sanballat tenía un aliado, y ese aliado es Tobías. Ahora sí vamos a leer ahí el 23, porque Tobías era amonita. Tenemos que descubrir a este personaje, porque tenemos que descubrir quiénes son nuestros enemigos, que se oponen a la iglesia, no a nosotros. Porque nosotros no tenemos luchas contra personas, tenemos luchas contra enemigos, ¿no? Enemigos que están en contra de Cristo, de Dios. Y entonces nosotros tenemos que conocerlos. ¿Para qué? Para oponernos a ellos, para no permitirles a ellos impedir la obra de Dios. Entonces, cuando hablamos de Tobías, que era una amonita, vamos a identificar un enemigo de Dios y de nosotros, por supuesto, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. ¿Amén? Entonces dijimos Deuteronomio, capítulo 3, 23, versículo 3 y 4. Si alguien encontró, puede leer.
Vamos, hermano, vamos. Muevan. 23, 3 y 4. 23:3 dice: No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua en el camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. ¿Vio? Acá dice que no entrarán en la amonita, en el pueblo de Dios, en el campamento de Israel. No podían entrar los amonitas. ¿Por qué? Y acá da la explicación por qué. ¿No? Porque leyó el hermano Nicolás en el versículo por cuanto no salieron a recibir con agua y pan al camino cuando saliste de Egipto. Es decir, que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos no le asistieron al pueblo de Israel con agua y con vino. No, con agua y con pan, perdón. No le dieron, sino que se negaron. Eso fue uno de los motivos. El agua siempre es una representación de la vida, porque en el agua está la vida. Si no tuviéramos agua, no habría vida. Por eso, según dicen los científicos, en la Luna no hay vida, porque no hay agua. Ellos, cuando van a descubrir si hay vida en los planetas, ellos lo primero que buscan es agua, porque el agua es la que proporciona la vida. Por eso cuando Jesús fue traspasado con una lanza en su costado, dice que salió sangre y agua. El agua fue para dar un nuevo comienzo, una nueva vida a nosotros, la iglesia, a todos que íbamos a creer, ¿no? Porque de ahí venimos del agua. El agua representa la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida. Entonces, nosotros tenemos que beber del agua. Veo que todos los días tomamos agua nosotros. Todos los días tendríamos que beber de la palabra para tener la vida de Cristo en nosotros vivificada. Entonces dice aquí que los amonitas, dice, no podían entrar en la congregación de Dios, ¿no? Ni en la 10ª generación, nunca, porque ahí dice 10ª. Cuando dice 10ª, da a entender que nunca, porque del 1 al 10, el 10 es el mayor. Entonces, cuando pone el 10 ahí, significa que no podían entrar nunca, porque después del 10 no hay nada ahí. Entonces, usted dice, sí, está el 11. Sí, no, pero del 1 al 10, después del 10 no hay nada. Entonces, el amonita no podía entrar nunca en el campamento de Israel. Así nosotros vemos enseñanzas en el Nuevo Testamento. Entonces, me van a ayudar con los versículos. La Biblia dice qué comunión tiene la luz con las tinieblas y qué comunión tiene el templo de Dios con el templo de Baal. ¿Se acuerdan de ese versículo? Si alguien lo encuentra. Es decir que hay cosas en la vida del Evangelio que nosotros no podemos tener comunión. Comunión sería, tener comunión con una persona es estar de acuerdo con esa persona y caminar completamente juntos, sin discusiones, sin peleas, estamos en todo de acuerdo. Entonces, acá la amonita no podía entrar en el templo en la congregación de Israel. Así también nosotros hay cosas que no podemos permitir, porque si nosotros permitimos, ¿no? Lo que no se debe, entonces eso que nosotros permitimos llega a ser nuestro enemigo y nos va a llevar a perder la comunión con Dios, la comunión con el Espíritu Santo y la comunión con la iglesia, ¿no? Entonces hay cosas que no podemos permitir. En este caso, lo que no tenían que permitir los hijos de Israel era el amonita. ¿Sí? ¿Se entiende, no? ¿Encontraron el versículo? Creo que es 1 Corintios. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Creo, no estoy seguro. ¿Qué comunión tiene el templo de Dios con los ídolos?
Así como nosotros no estamos permitidos por Dios a inclinarnos delante de los ídolos. Porque para Dios un ídolo es una abominación. Es algo que Dios no soporta. Que Dios no tolera que nosotros, sus hijos, nos postremos delante de los ídolos y los adoremos. Porque hay un salmo, que no me acuerdo cuál es, dice que tienen ojos, pero no ven. Tienen oído, pero no oyen. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no caminan. Dice, están muertos. Dice, semejante a ellos son los que la adoran. Y dice que esas personas están tan muertas como el ídolo que adoran. Entonces nosotros no podemos adorar los ídolos porque diríamos que estamos muertos como el ídolo y estaríamos negando la vida que hemos recibido, que es la vida de Dios. ¿Se entiende? Amén. No encontramos el versículo todavía, ¿no? Segunda de Corintios 6:14. Segunda de Corintios, sabía que estaba en Corintios, pero no me acordaba. Segunda de Corintios 6:14. Ahí está. Fíjese que el pueblo de Israel no podía juntarse con las amonitas, ¿no? Y usted tiene que cuidar, el único que puede cuidar su vida espiritual, su comunión con Dios, es usted. Usted es responsable de eso. Yo soy pastor, pero no puedo cuidar su comunión con Dios. Eso es personal. Usted tiene que cuidar su comunión con Dios. Y Dios nos aconseja por medio de su palabra cómo nosotros mantenemos nuestra comunión con Dios. Y entonces, así como en el pueblo de Israel vio que le dijo no se junten con los amonitas. No entrará el amonita en el campamento del pueblo de Dios, como lo vamos a volver a leer. Pero acá nosotros, la iglesia, dice, en el versículo, lo encontraron, 2 Corintios 6, verso 14, no juntéis en yugo desigual. ¿Vio? ¿Con quién? Con los incrédulos. Vamos a leerlo todos. No juntéis En yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Amén. Acá los incrédulos que practican la injusticia, la maldad. Yo tengo hermanos carnales que no son creyentes, son incrédulos. Pero ellos no están asociados con la maldad. Ellos son incrédulos, ellos son personas de bien. No, son profesionales, trabajan, ponen lo suyo. Y entonces, mientras que ellos no hagan cosas perversas, cosas que me puedan llevar a mí a tener comunión con ellos en la maldad, en el robo, en la venta de droga, en la prostitución, en la fornicación, yo no tengo problema de ir a comer con ellos, ¿no? Mientras que ellos no me lleven a esa vida, ¿no? No puedo juntarme con los incrédulos que practican la maldad, que practican el pecado, a eso nos referimos, se refiere a la palabra de Dios. Entonces no juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? Está hablando de la injusticia, ¿vio? Violar la justicia, no. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Es decir, acá habla de una unión no más cercana. No, nosotros somos luz, no podemos enlazarnos o tener comunión con uno que no es luz. Tenemos que buscar una persona para poder enlazarnos, casarnos, ponernos de novio. Nosotros no podemos buscar una persona que no sea luz. Es decir, ¿cuándo uno es luz? Cuando tiene a Dios en su vida. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Y aquel que no tiene a Dios en su vida, ¿qué es? ¿No? Tinieblas, oscuridad. Y yo no puedo casarme según la palabra, no según el pastor. ¿Se entiende, no? Según la palabra, según Dios, yo no me puedo enlazar con una persona que no sea luz. Tiene que ser luz para que caminemos juntos en el camino del Señor, ¿no? Entonces, vio que no solamente hay en el Antiguo Testamento había impedimentos, sino que en el Nuevo Testamento también hay impedimentos. En el Antiguo Testamento
cuando no se cumplían los requisitos, venía el castigo. En el Nuevo Testamento no es así. En el Nuevo, por eso usted es responsable. Dios no nos puede castigar, decíamos anoche, ¿se acuerdan? Entonces yo, siendo luz, me caso o me junto, me pongo de novio con una persona que es tinieblas. Dios no me castiga con eso. Yo recibo, ¿no?, la consecuencia. Yo recibo la consecuencia de mi propia decisión. Entonces viene este desgraciado que es tinieblas o que es oscuridad y me maltrata, me pega, no me respeta, no me honra, ¿no? Me avergüenza, me humilla, ¿no? Pero ahí Dios no tiene nada que ver. Esa es la decisión que yo tomé, porque Dios ya me dijo a mí, me enseña en su palabra que no debemos juntarnos, dice, no juntéis en yugo con los infieles, ¿no? Porque hay infieles dentro de la iglesia también, tenga cuidado, ¿no? Porque no todos son fieles, y más hablando de los jóvenes, no todos son fieles, hay muchos infieles. ¿Por qué? Porque muchos viven las dos vidas, la vida de la carne y la vida del espíritu. Cuando están en la iglesia son muy espirituales, cuando están cantando, tocando los instrumentos y todas esas cosas son muy espirituales, pero cuando se terminó el culto viven conforme a la carne, ¿no? Y de esa manera engañan a las doncellas, a las hermanas o a los hermanos, porque hay hermanas que también viven esa vida y los llevan a vivir una vida de oscuridad, lo alejan de la vida espiritual. Entonces hay que mirar bien con quién se junta uno. La Biblia dice, no juntéis en yugo con los infieles, porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Y qué acuerdo hay de Cristo con Belial? ¿No? Este Belial lo tenemos que buscar. No le voy a seguir el significado. Quiero que lo busquen ustedes en su casa. ¿Qué es Belial? ¿No? Entonces, ¿qué acuerdo hay con Cristo y Belial? ¿Y qué parte el fiel con el infiel? El infiel no solamente no es el pecador. El infiel es el cristiano que no es fiel. Entonces vio que hay cristianos que no son fieles, que viven las dos vidas, la vida de la carne y la vida del espíritu. No la vida del mundo, la vida de la carne vive, porque nosotros no podemos vivir la vida del mundo. Volviendo nuevamente a Nehemías, para no hacerla muy extenso, dice en el 2, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos judíos? Bueno, vamos al 3. Y estaba junto a él Tobías, amonita, vio que era amonita, y no podía, el pueblo de Israel podía permitir a una amonita dentro de su congregación, ¿no? Eso era algo que no se toleraba, era algo que no era permitido. Entonces leímos ahí en Deuteronomio 23, versículos 3 y 4. También vemos ahí en Génesis capítulo 19, este es acá en el Génesis capítulo 19, versículo 30 al 38, es otro motivo por el cual el amonita no podía entrar en la congregación de Dios. Si alguien encontró, puede leer. Usted sabe que la palabra de Dios es dulce al paladar. Amén. Todos tenían que pelearse por leer la palabra. Amén. 19, 30 al 38. Alabado sea el Señor. ¿Se está edificando? ¿Está entendiendo lo que estamos hablando? ¿No? Porque eso es lo importante. Y si usted no entiende, usted en su espíritu diga, Señor, no le entiendo al pastor lo que está hablando, no le entiendo nada. Hazme entender. Yo quiero entender porque quiero caminar en tu camino. Quiero vivir esta vida. Hazme entenderlo. 19, 30 al 38 dijimos. Amén. Pero Lot subió a Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas.
Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos de beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre decencia. Y dieron de beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle de beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron de beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amim, y el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Fíjese que acá hubo un pecado de incesto, ¿no? Por eso no se permitía a los amonitas entrar en el pueblo de Dios. Es decir, los amonitas, ¿no? Moabitas. Los moabitas. Es decir que, de alguna manera, los moabitas, ellos eran parientes de los judíos, por medio de que Lot era, nosotros ya lo hemos visto eso, Lot era el sobrino ¿de quién? De Abraham. Quiere decir que Abraham era el tío, y Abraham es el padre de la fe, ¿no? Entonces, Abraham tenía como descendencia al pueblo de Israel, y a nosotros los gentiles. Entonces, el amonita era descendiente, tenía un parentesco con el judío, pero no se le permitía entrar en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el padre del amonita era, lo leyó la hermana, Lot. No, Ben-Amín. No, Ben-Amín era el hijo de Lot. Sí. ¿Sí? Ben-Amín era el hijo de Lot, y él era moabita, ¿no? Entonces no se le permitía entrar. Eso acá está claro, pero tenemos que llevarlo al Nuevo Testamento ahora, ¿no? Porque estos son figuras. Ahora, nosotros tenemos un padre en nuestro primer nacimiento, y eso lo dice la palabra. Me tienen que ayudar los versículos, ¿no? Que nuestro primer nacimiento fue en la carne, ¿no? Es decir, que nosotros no podemos tener relación con la carne, porque si tenemos relación con la carne no le es permitida entrar en el pueblo, en la vida de la iglesia, porque la carne, eso sí me acuerdo, Gálatas capítulo 5, vamos a ver por ahí. No podemos tener relación, primeramente, con mi carne. Usted no puede tener relación con su carne, porque la carne le va a pedir cosas a usted, le va a producir deseos. Esta produce deseos que usted tiene que satisfacer. La única que puede satisfacer su carne es usted, a través de otra persona también, que vive conforme a la carne. Pero si bien la carne está en nosotros los hijos de Dios, ¿dónde estamos? En el Espíritu, ¿no? Eso es por fe. No, yo por fe estoy en el Espíritu. Pero la carne produce en mí un deseo por algo, ¿no? Que la puede satisfacer, y yo no puedo satisfacer la carne, porque cuando yo satisfago la carne, entonces voy en contra de Dios. ¿Sí? Ya vamos a ir, estamos aprendiendo de a poco. Dijimos Gálatas, ¿no? ¿Alguien encontró?
5:16. Sí, pero otra persona quiero que lea. 5:16. Una persona que lea en voz alta. Sí. Sí, mío. 5:16, ¿no? Sí. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El 18. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Bajo la letra, sí. Y manifiestas. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. ¿Se da cuenta lo grave que es esto? Entonces, por eso la iglesia tiene que enseñar a las hermanos, a las hermanas, a no satisfacer los deseos de la carne. Porque eso hay que aprender. Usted no nace con ese conocimiento. Eso se adquiere por medio de la palabra de Dios. Entonces, acá vemos que, según lo que vimos en Génesis 19, hubo un pecado de incesto. ¿Por qué? Porque las hijas tuvieron relación con el padre. Y cuando nosotros tenemos relación con la carne, tenemos relación con nuestro padre, podríamos decir, porque primero nacimos en la carne. No podemos nosotros entrar en la vida de la iglesia, no podemos entrar en comunión con Dios teniendo relación con la carne. ¿No? ¿Se entiende, hermano? Entonces, ¿cómo hacemos para no tener relación con la carne? Y tenemos que tener relación con el Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? El Espíritu es la palabra de Dios. El Espíritu es la vida de Dios en nosotros. El Espíritu es el Espíritu Santo, el poder de Dios en nosotros. Tenemos que relacionarnos con eso para poder tener comunión con Dios. Nosotros la iglesia, ¿se entiende, hermano? Entonces, por eso no se le permitía al moabita, no era el moabita, Sí, si el moabita no se le permitía entrar en el... No, usted no puede venir con la carne a la iglesia. Es decir, viene con la carne, por supuesto, ¿no? Es decir, satisfaciendo los deseos de la carne, ¿no? Venimos nosotros a la carne, según lo que dice ahí en 2 de Corintios, vamos a leer. 2 de Corintios, capítulo... Disculpe que sea, pero yo le quiero mostrar por la palabra, que nosotros hablamos por la palabra, por la Biblia. Por eso lleva muchos años prepararse para poder enseñar la palabra de Dios. No es que usted en 1 o 2 años usted va a enseñar la palabra. Eso necesita mucha preparación, porque está el lado teórico y el lado práctico. Entonces dijimos 2 de Corintios 4, donde íbamos a ver que la carne, ¿cómo la llamamos nosotros a esta carne? ¿Cómo la llama Dios? Y nosotros tenemos que llamarla como Dios la llama. Entonces, 4, 7. ¿Alguien puede leer? Hermano Matías, no digo, ¿cómo se llama? Tobías. Sí, es diácono, tiene que leer. No llego a ver el 2. Ah, bueno, listo. Nico, tiene problemas en la vista, Tobías, por eso no lo puede leer. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esto es un vaso de barro. Es como una vajilla de barro. Y ese viejo que la vajilla de barro son muy frágiles. Un golpe y se rompe. Así es nuestro vaso. Acá dentro, en este vaso de barro, contiene un tesoro. ¿Cuál es el tesoro? La vida de Dios. Que es poderosa. Esa vida no se puede destruir. Esa vida sostiene al vaso, y no el vaso a la vida de Dios. La vida de Dios nos sostiene a nosotros. Amén, gloria a Dios. Por eso nosotros, cuando venimos al culto, venimos con la vajilla de barro, no con la carne, y no con el vaso de barro, pero traemos el tesoro. ¿Cuál es el tesoro? La vida de Dios, la vida del Espíritu, Gloria a Dios. ¿no? El conocimiento. Bueno, y con eso venimos y hacemos el culto al Señor.
Y con eso venimos y edificamos la iglesia. La iglesia se edifica con vasos de barro, pero no con la carne. ¿Se entiende, no, hermano? Porque siempre se quiso edificar la iglesia con la carne y no dio resultado. Pero si nosotros edificamos la iglesia con los vasos de barro, vio que antes los ladrillos se hacían con barro y paja. Pero era con barro. Después se lo ponía al fuego y se convertía en ladrillo, no una masa dura. Bueno, nosotros venimos con el vaso para edificar la iglesia. Amén, hermano. Bueno, gloria al nombre del Señor. No los quiero cansar. Vamos a dejar ahí. Tengo muchas cosas más para compartir, pero no es lo mucho que uno habla, sino lo poco que queda en ustedes, lo que lo va a llevar a rumiar. Ustedes tienen que en la semana hablar sobre el tema. Entre ustedes, júntense, hablen del tema que hemos conversado. Cada uno expresará lo que entendió, ¿no? Y si alguna pregunta tienen, están las hermanas más antiguas, por no decir las viejitas, no, las más antiguas, las mayores, ¿no? Que la van a poder explicar, ¿no? Si no, vienen conmigo y yo les puedo explicar también. Le invito a ponerse de pie. Gloria al nombre del Señor. Gracias le doy al Señor por su palabra. Hermanos, si alguien tiene necesidad de oración, pase, vamos a orar. Tobías creo que tenía problemas en la vista. Vamos a orar por Tobías, le invito a que pase. Gloria al nombre del Señor. La oración de ustedes, acompañada con la fe de ustedes, puede hacer que Tobías salga sano de esta reunión. Que nunca más necesitan Dios. Pero hay que tener una fe en Dios, que Dios lo puede hacer. Sí, Señor. No es la oración del pastor, es la oración de todos nosotros y la fe de todos nosotros. Amén. Gracias, Amén. Señor. Bueno, vamos a orar por Tobías. Señor, estamos delante de tu presencia en esta mañana, Señor. Gracias, Señor. Dice, Gloria a tu pondrán nombre, las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Amén, Señor. Pongo mis manos sobre la vida de Tobías, Señor. Sí, Señor, Señor, te amado. pedimos por su vista. Señor, tú sabes que él tiene dificultades en sus ojos, Sí, Señor. como lo tenía el apóstol Pablo, Señor. Señor, pero tú, Señor, le has sanado por medio de tu gracia. Amén. Porque tú le dijiste a Pablo, bástate de mi gracia. Gloria a Y él Dios. creyó y fue sanado, Señor. Amén. Bendecimos la vida de Tobías y lo declaramos sano Sí, por Señor. medio del sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario. Amén. Porque Gloria a Dios. Cristo está, que Él llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades en el Amén, madero. Señor. Gracias. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, te pido también que tú acompañes a los hermanos en esta semana. Sí, Señor. Que tú, Señor, le des mucha abundancia de prosperidad material y espiritual. Sí, Señor. Señor, ayúdalos para que ellos puedan permanecer en la fe y en el Amén. conocimiento Sí, Señor. de ti. Señor, los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La reunión ha terminado.